Tenemos listas las preguntas. Esta es la entrevista del día. Amigos, seguimos con más de nuestra programación. Ya estamos en el bloque de entrevistas y hoy precisamente dentro de este tema que vamos a tratar, que es bastante importante relacionado al ámbito de la salud. Hemos visto quizás en algunas ocasiones que existen ciertas variaciones de personas que sienten algo en particular que les causa mareos en su momento, inestabilidad de su cuerpo, y esto normalmente lo escuchamos como un vértigo. No es un tema del cual se conversa o se habla a diario, pero estadísticamente se ha comprobado que una de cada 10 personas pueden sufrir de vértigo. Y es por ello que hemos invitado al doctor Álvaro Rojas, quien es director médico general del Grupo Abbott, quien nos va a comentar acerca de este tema, que por cierto, vamos a conocer en primer lugar qué es el vértigo, cuáles son las causas y qué podemos hacer para contrarrestar si nosotros lo estamos padeciendo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Priscila, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti y a toda tu amable audiencia por la atención. Cuéntanos, doctor, este tema del vértigo en algún momento lo hemos escuchado, pero quizás no le prestamos muchísima atención porque quizás no nos pasa a nosotros, pero a otros, que puede ser nuestro entorno, amistades, familiares, en algún momento pueden padecerlo. Para empezar, ¿qué es el vértigo o qué se considera como vértigo? Bueno, Priscila, esa es una excelente pregunta. Yo te la respondo de una manera muy sencilla. El vértigo es toda aquella sensación que tenga una persona y que le afecte su percepción en relación a la tierra o en relación al ambiente en el cual se mueve. Eso es una definición muy sencilla, absolutamente cotidiana, con el fin de que la entiendan las personas que nos están en este momento sintonizando, precisamente porque lo que se afecta con el vértigo es cómo yo estoy en este momento parado sobre mis pies y encima de la tierra, de tal manera que eso que debería ser una cosa completamente estable, se te convierte en una sensación de movimiento permanente o en una sensación de inestabilidad y por consiguiente se afecta mi motilidad o se afecta precisamente mi sensación de bienestar. Entonces, en términos sencillos, como te decía, el vértigo se termina convirtiendo en aquella alteración en la percepción de mi corporeidad en relación al ambiente externo sobre el cual me estoy moviendo. ¿Por qué ocurre aquello? Yo he sentido vértigo, se podría decir, o quizás muchos de nosotros cuando estamos en la altura, cuando estamos sobre una montaña, cuando vemos hacia abajo un abismo, cuando nos subimos a un juego de estos mecánicos y nos da, y nosotros decimos sentimos vértigo, pero desde el punto de vista ya que se está analizando acá, que personas naturales que caminan, que quizás manejando, quizás en algún momento en la oficina, puedan tener esta sensación. ¿Por qué realmente podría ocurrir? Hay diferentes causas por las cuales se produce el vértigo. La gran mayoría de las veces pueden ser resultado de infecciones virales o de inflamaciones vestibulares, por llamarla de esa manera, pero para efectos prácticos y dentro de la medicina hay dos grandes grupos. Uno que es el vértigo que se denomina vestibular, que para efectos prácticos es aquel que tiene un origen en el oído, específicamente en los órganos asociados al oído interno, y otro que es el vértigo central, en el cual hay un compromiso franco y absolutamente claro del sistema nervioso central, o por lo menos de los núcleos nerviosos que coordinan precisamente el movimiento y la sensación de percepción frente al exterior. Eso nos permite a nosotros determinar las causas, ¿sí? Hay, obviamente, los más frecuentes son los vértigos vestibulares y como les decía, estos casi siempre están originados en la medida en la medida de lo posible por agentes infecciosos, principalmente agentes virales o causas benignas. En otras ocasiones pueden ser un residuo de alguna enfermedad crónica o estar asociados precisamente a un déficit asociado a una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes o como puede ser la hipertensión. Mientras que en el caso del déficit, perdón, de los vértigos de tipo central, eh,
claramente hay una alteración neurológica que lo explica, que puede ser desde circunstancias relativamente sencillas hacia causas más complejas. Lo único cierto es que más allá de la causa como tal, lo más importante es que ante algún síntoma que el paciente pueda identificar como un potencial vértigo, acudan a su médico con el fin de que lleve a cabo todo un proceso diagnóstico que certifique cuál es la causa y con ello se pueda ofrecer el mejor tratamiento. ¿Cómo me puedo dar cuenta si esto ya necesita o requiere un especialista? ¿Cuál es la frecuencia con la que se tiene que estar ya manteniendo esta sensación? No es considerado enfermedad, pero sí una condición. Claro, obviamente es que todo depende de la enfermedad o más bien de la causa subyacente. Tú tienes mucha razón en que el vértigo per se no es una enfermedad, sino que es un síntoma o un conjunto sindromático que viene a ser la representación de algo que lo está produciendo. ¿Sí me explico? ¿Eso qué implica? Varias cosas. Lo primero, que al tener diferentes causas, la prevalencia y la incidencia para efectos prácticos o la cantidad de casos que se presentan de este tipo de síntoma, aquí por lo menos en Latinoamérica es muy alta. O los cálculos que actualmente nosotros tenemos, de acuerdo a las estadísticas que se pueden llevar a cabo, nos demuestran que más o menos hasta un 2,4% de la población latinoamericana puede llegar a presentar un episodio de vértigo a lo largo de su vida. Si eso tú lo pones en términos sencillos ¿de qué? De números absolutos, calculando sobre una población alrededor de los 600 millones de personas que somos los que vivimos aquí en Latinoamérica, estamos hablando de al menos 12 millones de personas que en algún momento determinado van a tener un episodio de vértigo. Ahora bien, si lo quieres mirar, ¿cuántas personas llegan a desarrollarlo en el último año? Por ponerlo ya en términos claros, la incidencia en el último año, más o menos el 1,6% de la población latinoamericana lo llega a presentar. Eso significa que, asociado a la cifra que les acabo de mostrar, que las personas recaen y pueden presentar episodios de vértigo repetitivos. En la gran mayoría de los casos, obviamente, afortunadamente son episodios únicos, pero pueden presentarlo de esa forma. Entonces, ante esas cifras que implica que todos nosotros en cualquier momento podemos llegar a presentar un episodio de vértigo, ¿cuáles deben ser aquellos síntomas que nos deben llamar la atención? En primer lugar, la sensación de la pérdida del equilibrio. Simplemente con ese punto, donde no es un episodio transitorio, sino que permanece el síntoma al lado del tiempo y que se puede asociar a condiciones que lo empeoran, como es el caso de la presencia de náuseas o la presencia de vómito o definitivamente la imposibilidad para ponerse de pie, ya son circunstancias que deben Crónicas. ameritar claro, circunstancias que deben ameritar la consulta inmediata con el médico. Pero si usted quiere que se la ponga de manera muy sencilla, Priscila, lo más importante es que ante la sensación de la pérdida del equilibrio, que no es transitoria, sino que permanece, y cuando digo permanece es que permanece por lo menos durante una hora y que no ha mejorado, eso ya debe ser razón más que suficiente para que la persona o el paciente acuda a su médico o acuda a un servicio de urgencias para tratar de tener un diagnóstico aproximado y obviamente un tratamiento oportuno. ¿Se ha determinado, doctor, quizás que esto se ha incrementado por motivos de la ansiedad, del estrés, de lo que tiene que ver completamente con estas emociones que el ser humano pueda tener en el transcurso de su vida, cambios de trabajo, pérdida de algún familiar? O sea, si va relacionado o puede ir relacionado también directamente con aquello. Y otra pregunta que va ligada a esto es, ¿a partir más o menos de qué edad afecta con más frecuencia? Bueno, también eso es una excelente pregunta. Yo te lo voy a poner de esta manera. Tú me preguntas por los tiempos en los cuales esto se presenta. Los tiempos te los puedo dividir de dos maneras precisas. Uno, la estacionalidad del año. Y es claro que el vértigo, los episodios vertiginosos, se aumentan en los momentos en los cuales o en aquellas épocas climáticas que son más frías o que son lluviosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde normalmente se disparan las infecciones virales y como lo dije, son las que están principalmente asociadas
a la presencia de ese tipo de vértigos. Pero si tú no lo quieres mirar dentro de la estacionalidad climática, sino lo quieres mirar más bien en las épocas de la vida de las personas, claramente las personas que más se afectan por el vértigo son las personas de la tercera edad. Es decir, esto empieza a tener una incidencia que se aumenta después de los 50, después de los 60 años, cuando ya son personas que se ven de alguna manera afectadas por enfermedades crónicas, que son más proclives a que las infecciones virales puedan tener unos impactos sistémicos muchísimo mayores y que de alguna forma también han acarreado con toda la carga laboral, profesional que puede haber desarrollado en sus épocas primarias. Eso para decirte o para responderte la segunda parte de la pregunta que me hacías, y es, ¿el estrés afecta o puede ser un condicionante que llegue a presentar el vértigo? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque el estrés se asocia directamente a estados de ansiedad, a incremento de la tensión arterial, a deterioro de la salud general y básicamente todo ello puede llegar a presentar como manifestación la presencia de un síntoma, en este caso el vértigo, como mm, primario, o más bien como manifestación primaria, si me permiten ser redundante, y por consiguiente afectar al paciente de esa manera. Prevenciones para este tipo de síntomas. Es difícil hablar de una prevención para que no te dé vértigo. Yo lo pensaría de una manera diferente. Lo más importante es pensar cuáles son las causas por las cuales esto se presenta. Si yo te estaba hablando de que las principales causas son virales, pues hombre, la mejor manera de prevenir que una infección viral se te llegue a convertir en un vértigo y que esto te afecte de la manera que lo estamos hablando, pues son todas las medidas de aseo y higiene para las cuales nosotros ya hemos venido desarrollando una gran cantidad de elementos que hoy por hoy han prevenido eso de una adecuada manera y que van desde las medidas básicas de higiene y de aseo de manos y de control de distancias sociales hasta la vacunación, que también en ese sentido puede tener algún grado de impacto para evitar que los virus que están asociados directamente a esto pudiesen llegar a presentar ello. Como te dije, eso es parte de un todo, no hay un específico. Pero también el control y la prevención mediante buenos hábitos de vida que te controlen la presencia o la posibilidad de que las enfermedades crónicas te puedan llegar a afectar, también se convierte en una posibilidad de que se prevenga de una manera eficiente la posibilidad de un vértigo. Y sobre ello, tal vez el punto más importante son los controles regulares con el médico tratante. En la medida en que los pacientes se mantienen bajo el cuidado de un médico que de alguna forma lo mantiene controlado en todos sus hábitos de vida, que lo mantiene controlado en los medicamentos que se tiene que tomar, lo mantiene controlado en todos sus condiciones y signos vitales, así como en sus marcadores y paraclínicos de laboratorio, ese paciente por lo general va a tener un menor riesgo de que llegue a presentar un episodio sintomático de vértigo. No quiere decir que lo elimine por completo, pero indudablemente sí va a disminuir como factor de riesgo para que llegue a presentar una manifestación de este sentido. Perfecto, creo que nos ha quedado totalmente claro cuáles son las causas, los motivos, y bueno, cómo evitar también caer en estas situaciones, en un punto ya de vista crónico y las edades no frecuentes. Claro, no esperar que lleguemos a los 50 para realizarnos este tipo de cuidados alternativos. Y de esta manera, en algún momento que las personas tengan ya, sufran de vértigo, no debe considerarse como un temor al 100%. No es una enfermedad no es una enfermedad como ya lo determinamos. Sin embargo, sí se podría reducir y evitar completamente y eliminarla del ser humano, doctor, como última interrogante. A ver, sobre eso vale la pena hacer dos claridades. Si bien es cierto que el vértigo es un síntoma y no es una enfermedad per se es un síntoma absolutamente incapacitante. O sea, lo peor, o mejor dicho, lo más cercano que uno podría llegar a tener para calcular la severidad de un síntoma de ese estilo es jugar a lo que hacíamos cuando éramos niños, que era sentarnos a dar vueltas sobre nuestro propio eje hasta que nos mareábamos y nadie salía de eso invicto, todo el mundo terminaba caído simplemente el momento en que terminaba de dar las vueltas. Eso es lo que produce un vértigo. Entonces, la mejor manera
insisto, sobre esto, una vez se presentan los síntomas, es acudir de manera inmediata al médico. Además, porque el tratamiento puede ser absolutamente sencillo, ya sea o porque se maneje con maniobras o porque se maneje a través de un esquema farmacológico. Eso lo definirá el médico tratante de acuerdo a lo que esté observando y de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Luego, lo primero que hay que dejar aquí claro es que en el momento en que se presente un síntoma asociado, las personas no deben tomárselo a la ligera, sino que deben ir directamente a donde el médico y se deben descartar las causas. Y ¿Cuál una es vez el que las causas... especialista que determina este tipo de condiciones, de síntomas? Existen varios, desde el médico general, si es que el sistema obliga a que los pacientes entren a través de un esquema de cuidado primario, hasta los especialistas como pueden ser los otorrinolaringólogos o en su defecto los neurólogos, que son las dos especialidades que en este momento terminan mirando este tipo de condición, por lo que ya hablaba, porque el vértigo puede presentarse o por alteraciones en el oído o por alteraciones a nivel central. Entonces, desde esa perspectiva, por eso le digo, lo primero, acudir al médico. Lo segundo, tienes toda la razón, en la medida en que los pacientes se mantengan saludables, con hábitos de vida saludables, que tengan la prevención, el control de enfermedades crónicas, y a eso se le sume un control periódico con su médico para saber que se encuentra en un adecuado estado de salud, pues va a tener una disminución importante del riesgo de que presente un vértigo asociado y por consiguiente de que pueda mantenerse en ese sentido libre de esa condición. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias realmente por esta explicación completa en cuanto a este tema que poco se lo socializa y es importante conocerlo para poder identificarlo e ir a un especialista de manera inmediata si usted siente alguno de las características que hemos mencionado en esta entrevista. Hemos estado dialogando con el doctor Álvaro Rojas, director médico general que nos ha acompañado en esta tarde y de seguro con muchísima más información. Doctor, muchísimas gracias por este contenido de valor en el ámbito de la salud. No, Priscila, nuevamente a ti muchísimas gracias por la invitación y obviamente un saludo muy amable a toda la audiencia. Listo, continuamos con más. Recuerda que estamos acá a través de tu buffet, tu magazine, tu revista familiar 360. Esta fue la entrevista del día.